Ahí vamos a meternos como en un terreno de la generosidad como herramienta o moneda de cambio para yo conseguir algo a mi favor. Yo puedo ser generoso con los que yo amo, con los que están cerca de mí, pero no voy a ser generoso con el que yo no conozco. ¿Existirá algo biológicamente comprobable? Porque si existe el gen egoísta, existe el gen de la generosidad. Bueno, arrancamos con otro episodio de Incómodos, este espacio donde tratamos de hacer de temas conversables algo debatible. Cada uno de nosotros tiene diferentes creencias y convicciones, pero pensamos que siempre podemos dialogar. Y no solamente podemos dialogar, sino también podemos debatir, pero siempre haciéndolo desde el respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y arrancamos con otro episodio de Incómodos Podcast. Mira, vamos a arrancar así de frente. De una. Porque a mí me gusta, cuando propusieron el tema, me gusta mucho el título. El título me gusta burro. ¿Cuál es el título? Pues no lo veo. Vale la pena. Y esto es honesto. O sea, 100% honesto. Vale la pena ser generoso. Sí, hay que decir. Vale la pena ser generoso en un mundo donde cada vez es más, sentimos que es más egoísta, en un mundo donde es más yoísta, un mundo donde ya lo hemos hablado en otros episodios, donde cada vez sentimos que cada quien está como muy preocupado de su propia parcela. Vale la pena ser generoso. Y cuando ustedes plantearon el título, la respuesta de que, bueno, claro que sí. Sí, eso es lo que inmediatamente vamos a decir. A mí no me vino tan fácil. A mí tampoco. A mí no me vino tan fácil. No me vino tan fácil. Viste que ya aquí hay como dos puntos. Increíble. Y como para partir, nada más como partir así de una. Porque cuando pensamos en generosidad, bueno, por ejemplo, me pasaba a mí, cuando estábamos debatiendo de qué vamos a hablar, el tema de la generosidad, generalmente yo, nuevamente cada quien habla desde su perspectiva, yo lo bato mucho y reflexionando para llegar a este podcast me di cuenta de lo equivocado que estaba, pero yo lo solía atar y lo ato mucho todavía, obviamente, con el tema material. O sea, con el tema, y cuando hablamos del tema material, del tema monetario. Monetario, sí. Y ahí sí entra como una cantidad de conflictos y por eso a veces llegas a la conclusión de que... Sí, porque la generosidad normalmente cuando las personas hablan de generosidad, automáticamente lo relacionan con tenerse que meter la mano en el bolsillo. Y entonces cuando ya hablamos de dinero, de meterse la mano en el bolsillo, dice, mira... yo no quiero ser generoso, aparte que también agarramos y lo contrastamos con cómo está la humanidad actualmente. Decimos, bueno, esta es una humanidad que está ensimismada, que no ve por nadie, que no vela por nadie, la gente es egoísta, hay mucha gente mala, y entonces vemos más lo malo que lo bueno, y por lo tanto yo me cierro a la generosidad. Digo, mira, ser generoso, yo puedo ser generoso con los que yo amo, con los que están cerca de mí, pero no voy a ser generoso con el que yo no conozco. ¿Y tú no crees que, por ejemplo, el tema de la generosidad y el ser materialista, o sea, el pensar que la generosidad y lo material están ligados, es algo que tú percibiste en cierta etapa en tu vida o crees que es algo que tú viviste en tu familia o en tu entorno? O sea, ¿qué te vende la sociedad actualmente? Ajá. Yo creo que la generosidad creo que tiene que ver mucho con lo que nos enseñaron, tanto en la casa como en los entornos sociales donde nos movemos, a qué significa realmente ser generoso. O sea, claro. La broma es burda interesante, porque el tema de la generosidad, cuando buscas el derivado de la palabra y cuando haces una búsqueda así, pero profunda de la palabra generosidad, viene de la época medieval, cuando los nobles tenían que hacer actos benevolentes ante el pueblo, es decir, donar parte de sus riquezas al pueblo por su estatus. Entonces, ¿qué pasaba? El pueblo quería ser como los nobles y empezaba a hacer actos benevolentes y eso es lo que se conocía como un acto de generosidad. Era un concepto mal usado, pero culturalmente nosotros todavía arrastramos el concepto de la generosidad como algo comercial, como algo de estatus. Es decir, tú dices, bueno, Bill Gates es un tipo excelente y si vemos que generoso. si vemos que donó, no sé, el 50% de su fortuna o lo que sea, nos admiramos y decimos, yo quiero ser como él. Pero ese concepto de generosidad creo que se ha permeado tanto que hoy en día tengo una crítica social con respecto a lo que tú muestras dando a otros. Pero ahí yo creo que eso es una rama de la discusión de la generosidad, que es la crítica social acerca de la generosidad. Okay. Y vamos a llegar ahí.
Porque ese tema, yo creo que ahí sí hay bastante Yo quiero retomar el punto tuyo, que dices que la generosidad, el concepto que nosotros manejamos y tenemos, muchos de nosotros, sobre todo esta generación, ¿no? Somos medio viejitos, cuarentones. De aquí para allá. Medio cuarentones. Viene del hogar, cómo nos formaron y cómo la sociedad influenció en el concepto de generosidad que manejamos en nuestra mente. Pero punto uno. O sea, sí estamos de acuerdo en que cuando pensamos en generosidad, de una manera como muy automática, esto es como para ver si me pasa a mí nada más. Lo atamos inmediatamente o solemos llevarlo a algo financiero. De hecho, yo pienso a veces que para ser generoso tengo que tener mucho dinero, porque si no... Ok, mira... A dar. Mira, a desprenderte. Mira de los muchos conceptos que hay de la generosidad, el que a mí me hizo como clic, que me gustó. O sea, me gustó y además como para traerlo como argumento para debatir hoy. Generosidad es un acto de enriquecimiento mutuo. Y eso me gustó burda. Porque uno, cuando tú hablas del enriquecimiento, nuevamente, tú piensas que tiene que ver con la parte financiera. Pero es un enriquecimiento mutuo donde las dos partes, tanto el que da como el que recibe, salen beneficiadas. Y eso quiere decir que yo, por ejemplo, puedo ser generoso dándote, voy a decir cualquier cosa, un monto X de dinero a una persona y yo voy a recibir algo a cambio, pero ese retorno no es financiero, material. Es mi gratificación. Okay. Y a mí, esa gratificación, si los dos nos enriquecemos, y recibimos una gratificación por el acto de ser generoso, eso realmente como que se cumple el principio. Mira esta estadística que me conseguí con respecto a eso que estás diciendo. La Universidad de Zurich hizo un estudio acerca de la generosidad y encontró que las personas cuando daban sin esperar de recibir nada a cambio, cuando daban generosamente, ellos eran personas que podían tener más satisfacción de felicidad y se sentían mejor consigo mismos. O sea que el beneficio que ellos obtenían al dar en ese experimento era felicidad, se convertía en felicidad automáticamente. Entonces, por tanto, ellos llegaron a esa conclusión. Llegaron a una conclusión de que la generosidad es un beneficio mutuo, donde ambas partes, el que da y el que recibe, se ven beneficiados. Claro, pero entonces yo ahí, déjame pensarlo bien antes de decirlo. No, pero yo lo tumbo. O sea, yo lo tumbo el tema de eso de dar sin esperar nada a cambio. Es mentira. Es falso. ¿Y si no recibes algo? O sea, porque tú estás diciendo que las dos partes reciben algo. Sí. Y si yo lo que recibo es alguien que cero empatía, rechazo y cero agradecimiento, entonces, ¿de qué sirve ese concepto de generosidad? Pero de eso se trata el dar sin esperar nada a cambio. O sea, tú das con generosidad. Porque que la generosidad, ¿qué hace? La generosidad implica que involucras tu corazón. Tienes que involucrarlo. Porque está esa generosidad que voy a dar porque me ven como hacían los fariseos. Le doy para que me vean que estoy cumpliendo con algo, pero no estoy involucrando el corazón. Pero en la generosidad implicas el corazón, lo involucras cuando das, ¿cierto? Y eso automáticamente es dar sin esperar de recibir nada a cambio. Te doy, pero no espero un resultado de parte tuya. Así sea bueno o sea malo. Y si lo bajamos a tierra, ¿verdad? Okay. Si tú tienes... Yo estoy en tierra, papá. Ajá, exacto. Si tienes 3 manzanas, facilito, y tú dices, voy a dar, y das 2, ¿ganaste o restaste? Si es matemáticamente, claro, restaste. Si es emocionalmente, resté. Pero si impliqué el corazón y sé las consecuencias positivas que esto puede traer en la vida de la persona que yo le di las 2 manzanas, entonces yo sumé. Porque entonces ahí, en ese mismo concepto, es como dar sin esperar recibir lo mismo a cambio. Exactamente. Y ahí me gusta más. Porque si yo te digo a ti, yo tengo 3 manzanas. Que la Real Academia, por favor, agarre este concepto y... Yo agarro 3 manzanas y te las doy, o sea, te di las 3 manzanas. Yo fui generoso, pero yo no estoy esperando que tú me devuelvas 3 manzanas. En este caso quedaste Quedé sin nada. Y el acto de quedarme sin nada, a mí me dio gratificación. Y además lo que se generó en ti, me dio gratificación. Pero entonces yo ahí recibí algo a cambio. Esa recepción no fue lo mismo de lo que yo te di, pero a mí me dio muchísima gratificación. Eso es el acto de ser generoso. No, y ahí desmitificamos el hecho de cuando tú das, no piensas en cuánto tienes.
Exactamente, exactamente. O sea, el acto de generosidad... No tiene que ver con la cantidad que tienes o lo mucho que tengas para dar. Es que no piensas en eso. No piensas. Porque si no, hay un condicional en ti. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque si yo pienso el por qué voy a dar... Porque hay otra intención. Exactamente. Hay otra intención. Y eso nos lleva también a un punto, muchachos, donde podemos desglosar la generosidad. Hay una generosidad que puede ser por reactiva, y una generosidad que puede ser proactiva. Entonces, está la persona que es generosa porque ve una necesidad en alguien y automáticamente él tiene una reacción con esa necesidad y él busca de suplirla de alguna otra forma porque hubo una empatía, hubo una conexión y él busca de cubrir esa necesidad. Y está la necesidad, la generosidad proactiva, que es diferente a la reactiva, que es que cuando yo veo que puede suceder algo en un futuro y yo busco de solventar esa situación antes de que esto suceda. O sea, son dos tipos de generosidades totalmente. La que nosotros vemos y vivimos constantemente es la generosidad reactiva. Nosotros reaccionamos según lo que estemos viendo, estemos viviendo. Por ejemplo, tú ves que un compañero tuyo o me ves a mí ahorita que estoy pasando una situación económica y tú lo sabes y te enteras, y yo sé que tú de alguna otra forma vas a buscar, que eres mi amigo, de Julián, ¿cómo busco de ayudarte? ¿Cómo te solvento? ¿Cierto? ¿Cómo busco ayudarte? Porque estás viendo mi situación y eso está causando en ti una reacción. ¿Ok? Sí, pero también eso tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? Lo que estábamos hablando. Y yo quería como preguntarles, porque hablamos, ¿te acuerdas? Me acuerdo que Juan Carlos habló de las neuronas espejo, ¿era? Sí. Ok. Acerca de eso. Entonces, yo he mencionado muchas veces acá el gen egoísta, que es como que marcó una pauta, esa teoría comprobada científicamente, búsquenla en internet, el gen egoísta, un libro que salió creo que en 1970. Pero existirá algo biológicamente comprobable que se llame, y lo estaba buscando, porque dice, si existe el gen egoísta, existe el gen de la generosidad. Yo creo que la generosidad, así como la creatividad, es algo que toda persona tiene la capacidad intrínseca de desarrollarla, pero requiere que la practiques. O sea, a mí me pasa eso. Esa es parte de los beneficios de la generosidad. Y mira este ejemplo con lo que tú acabas de decir. Esto es un ejemplo que me pasó a mí. Yo solía ser mucho en su momento, hace muchos años, solía ser muy empático o siempre me gustó ayudar, bueno, con las personas que piden en la calle. O sea, y sobre todo niños. Yo con los niños que piden en la calle llegué a ser muy sensible en algún momento de mi vida. Llegué a ser muy sensible. Y mira lo que me pasó. Oye, eso está brutal. Pero mira lo que me pasó. Por el entorno en que uno se mueve, y no sé si alguna vez alguien les llegó a decir esto, repetidamente varias personas de mi círculo siempre me decían, ¿por qué lo haces? Si al final esa persona va a usar eso en drogas. Tú ayudando a esa persona, realmente lo que le estás haciendo un daño. Y ese concepto repetido en mí se convirtió en una verdad. Y yo dejé de ayudar y hacer ese acto porque le estaba haciendo daño a esa persona. A medida que pasaron los años, me di cuenta que cada vez que se me acercaba un niño de la calle o alguien de la calle, yo inmediatamente lo rechazaba. O sea, no quería, porque esa idea se había sembrado en mí. Y hubo un momento donde realmente me puse a reflexionar sobre eso. Y cuando tú entiendes que el concepto de ser generoso es más por mí, por yo sentirme bien de lo que estoy haciendo y no, o sea, a mí no me importa lo que esa persona vaya a hacer. Yo en verdad empaticé y eso me llevó a ser generoso con la situación de esa persona para ayudarlo. Yo no estoy esperando que él cambie, yo no estoy esperando que él me lo devuelva, yo ni siquiera estoy esperando si lo gasto o no lo gasto en droga. O sea, yo lo que sí sé es que yo tuve que poner muchas veces en práctica, vencer ese pensamiento que yo tenía para de alguna manera conectar con algo que a mí, respeto a la gente que no lo hace, respeto a la gente que tiene una cantidad de argumentos que pueden ser válidos o no, pero a mí eso me hacía sentir bien. O sea, entonces tenía que ver conmigo, esa experiencia de ayudar a mí me enriquecía y yo quiero creer que esa persona también lo está ayudando. Ahora, si esa persona lo utiliza, ya no es responsabilidad mía. Pero tú biológicamente sientes esa gratificación. 100% sí. Es una reacción química. Sí, que de hecho tiene que ver mucho con es dopamina. Con uno de los experimentos que estaba diciendo Julián, porque de hecho han hecho dos más, uno en la Universidad de Jerusalén, que el de la Universidad de Jerusalén, búscalo, es uno de los más concretos en haber descubierto, todavía está en investigación, pero haber descubierto el gen de la generosidad, que de hecho tiene un código específico. Por eso nos hiciste la pregunta. Sí, que hay personas, que al ser un gen, hay personas que lo tienen y hay personas que no. Sí, exactamente. Y tiene mucho que ver con la estimulación que recibe ese gen
y que inclusive tiene mucho que se relaciona genéticamente. Es decir, que si tú naces en un contexto donde la supervivencia es el lema de vida, o sea, en contextos más hostiles, tu generosidad puede verse afectada, porque es algo que mientras más la practicas, más la estimula. Y lo que tú mencionabas exactamente genera una serie de reacciones químicas en tu cerebro, que de hecho estimula más la oxitocina, te emociona y te sientes más realizado. Pero si tú no lo ejercitas, tú no desarrollas eso y tú piensas que el ser generoso te pone más, en cierto sentido yo lo veía como más débil ante la sociedad. Claro. Y no experimentas esa gratificación que causa el ver a otro bien cuando tú haces una... Porque tú sabes que mi suegra, voy a hablar de mi suegra y voy a hablar bien de mi suegra. Papá. Mi suegra, bien, voy a hablar bien, esta vez, por hoy. Okay. Eres valiente, ¿viste? Sí, suegrita, te amo. Mi suegra es una persona extremadamente generosa. O sea, yo creo que ella se extralimita. Y a veces mi esposa y yo peleamos con ella. Decimos, oye, vieja, te pasa, o sea, ya, no abuses de la generosidad, porque a veces podemos abusar de ser generosos, porque podemos llegar a tomarnos y a creernos pequeños dioses que podemos resolver la vida de todo el mundo. Pero no, ella es generosa por naturaleza. Y ahorita que te escucho, o sea, te escuchaba hablar y yo pensaba era en mi suegra. Decía, no conseguí otro ejemplo en mi cabeza, sino mi suegra. Una mujer que tiene poco, porque no es que tiene abundancia. Y es aquí lo profundo y lo complejo de la generosidad. Porque hay quienes tienen mucho y no dan nada. O lo que dan es muy poco con respecto a lo mucho que tienen. Pero ella tiene muy poco y da mucho. O sea, da a veces mucho más de lo que tiene. Muchas veces se ha quedado hasta de la comida que tiene en su despensa, la entrega para ayudar a alguien que está en necesidad y de repente, o sea, siempre está buscando esas oportunidades. Y pareciera que las oportunidades las buscan a ella y la encuentran para que ella ponga en práctica la generosidad. Y tú ves, y ella es una mujer llena de paz, increíble, con una felicidad, claro, con una alegría, con una satisfacción de vida increíble. Y es que aquí ya lo llevamos a un terreno más biológico inclusive, porque yo sí creo eso. Yo he experimentado a veces muchos, sí, es dopamina, o sea, son shots durísimos de dopamina cuando tú consigues realmente ser honestamente, no con el otro, con uno mismo, ser realmente generoso, o sea, porque en verdad te nace. Y cuando realmente logras, y nuevamente, pero cuando tú dices que tu suegra es extremadamente generosa y que con lo poco que tiene da, nuevamente, ese poco no lo conectemos necesariamente con dinero o cosas materiales. Sí. O sea, tiene que también, para mí tiene que ver mucho con, o sea, el tiempo que una persona le dedica. O sea, tú ves la gente que dedica su tiempo o su vida, porque lo ves, a ayudar a otros. No tienen recursos, pero deciden utilizar su tiempo. Y que es muy valioso el tiempo. O sus talentos. Hay gente que dice, mira, ¿sabes qué? Como aquí hay gente, o sea, que pone su talento al servicio porque creen que en el proyecto y en la visión de este proyecto hay gente que pone tiempo, hay gente que pone dinero, hay gente que pone talentos. Yo creo que todos esos son actos de generosidad. Entonces, para mí como la primera capa es como desdibujar eso de que la generosidad está 100% atada al dinero. Para mí, no. Punto número 2, para mí esa frase de el dar sin esperar recibir. Para mí hay una evolución en el dar sin recibir lo mismo. O sea, porque yo te puedo dar... Porque vas a recibir. Al dar vas a recibir. Y para mí, nuevamente, si en verdad existe científicamente un gen, ese gen va a tener un comportamiento químico y si tú constantemente lo aplicas, vas a ser feliz. Es lo mismo que te pasa con las redes sociales. Ese dar sin esperar de recibir nada a cambio de lo mismo. Tiene una connotación que cuando tú das, no lo estás haciendo con la intención de recibir. O sea, no tengo esa intención de voy a darle esto porque yo sé que esta persona me va a dar esto. ¿No? Por eso es que viene esa frase de allí. Que no es lo mismo cuando hay una persona que lo hace con intencionalidad y sabiendo que va a recibir, oye, yo le voy a dar porque este chamo cada vez que yo le doy, él me da un abrazo y me da y me agradece públicamente y eso me llena. No, porque entonces ya ahí no es generosidad. Sí, porque lo condiciona. Está condicionada. Yo creo que la generosidad tiene un efecto sanador, porque por algo en las cárceles, con los prisioneros, los ponen a hacer labor social para tratar de reinsertarlos o tratar de buscar la manera en que ellos presten algún tipo de servicio. Y tiene mucho que ver con la generosidad. Tiene mucho que ver con el accionar, porque no estamos acostumbrados a lo que involucra el dar sin esperar. O sea, sin tú pensarlo mucho, sino como que, cónchale, siento en este momento tener esta acción con alguien, sea monetario o no.
pero es algo que tú te nace, porque tiene que ser algo como espontáneo, genuino. Y lamentablemente, ahora como les decía, nuestro entorno está acostumbrado a mostrar lo que se hace. Y es la delgada línea roja entre cuando soy generoso y cuando quiero mostrar a otros mi generosidad. Ok. Ahí vamos a meternos como en un terreno de la generosidad como herramienta o moneda de cambio para yo conseguir algo a mi favor. Y si lo llevamos a un terreno social, a un terreno, cuando digo social me refiero, sí, tanto social en redes sociales como en la sociedad. Así como hay personas que son realmente generosos, es decir, que parten de la acción de ser generosos, primero por honestidad, no es condicionada y no busca ningún beneficio individual. Que ahí es donde yo tengo mi pequeña duda, porque cuando yo he descubierto en el dar que yo consigo una gratificación personal y me agrada. Y muchas veces lo hago no solamente porque quiero ayudar, sino porque también yo recibo una gratificación. O sea, a mí me llena eso. Entonces, eso de que no, yo doy porque no estoy esperando nada a cambio. A ti no. Tú estás claro que... A mí no me, o sea, no es que no me pase, pero yo sé que a mí me va a llenar, o sea, y esa gratificación para mí es suficiente. Pero luego está este punto, Ale, que tú comentas, que yo creo que es un tema bastante debatible y yo he estado en los dos lados de la discusión y de hecho a veces estoy de este lado, después me cambio para este, después estoy aquí, porque también está la crítica de la gente que utiliza nuevamente en las redes sociales el tema de dar, porque es un tema de cuando alguien hace algo, tú lo agradeces y dices qué bonito y mire, yo quisiera que existieran más personas como esto y eso genera likes. Así de simple, eso genera likes, a la gente le gusta, eso, la empatía genera likes, genera comentarios y hay gente, mucha gente, que han logrado cierto nivel de reconocimiento y fama porque el contenido que generan está apalancado en la generosidad. No quiere decir necesariamente que esa persona es generosa, sino que encontró la fórmula para crecer en una comunidad. Y yo por mucho tiempo tuve como un debate, porque además como lo que nosotros sabemos que creemos, como fiel creyente en Dios, hay una parte de la Biblia además que habla de que, bueno, lo que hace tu mano derecha no se entere la izquierda. O sea, si tú haces algo, no lo hagas para que la gente se entere. Ni para promocionar una marca. Ni para promocionarte. Y yo siempre me regía por eso y decía, no, lo que hace esta persona está mal. Hasta que descubrí un creador en TikTok que creo que se llama Jimmy Dart, creo que se llama así. Dart, no de Dart, sino de, creo que se llama, ahorita lo voy a buscar. Y es un tipo que tiene, no sé, 10, 12, 13 millones. De hecho, ha hecho colaboraciones con MrBeast. Ha hecho un monstruo haciendo contenido. Y tengo ya mucho tiempo siguiéndolo. Porque primero, las primeras veces que yo veía gente, que hay mucha gente, inclusive en Venezuela, hay gente que tiene cuentas muy famosas por este tipo de acciones. Tú decías, ¿pero qué tan honesto es esto? O sea, ¿en verdad le está ayudando a algo? Pero es el mismo tema que me pasó a mí cuando me decían, no le des plata a los chamos porque lo van a usar para droga. Claro. Y cuando yo me puse a pensar una vez, decía, mira, pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuántos videos yo he visto de este pana? Y honestamente, y no me da pena decirlo, ¿cuántas veces yo he visto videos de este pana y me he puesto a llorar y como que ha avivado en mí las ganas de hacer lo que él está haciendo? Y de hecho, mucho de lo que nosotros hoy hacemos, o parte de algunos proyectos de los que estamos haciendo, de alguna manera tienen que ver porque este tipo de contenido a mí me contagió el querer ser generoso. Entonces, ahí es donde entro en la contradicción, donde digo, ¿sabes qué? Yo no sé si lo que este pana está haciendo honesto o no. Si tiene yo una no sé intención si este niño, buena o mala, no lo sé. Pero al fin y al cabo, está siendo generoso y está ayudando a personas. Y a mí me contagió con las ganas de ser. Entonces, es lo mismo. Ojalá ese niño no esté usando el dinero en las drogas. Ojalá este pana sus actos sean honestos, pero a mí, el efecto que me genera a mí es querer hacer cosas buenas. Por eso yo prefiero que existan más como él que otro tipo de contenido. Yo creería que también es importante hacer como una distinción, porque si uno no lo analiza, porque capaz este creador de contenido sí se nota la generosidad, pero vivimos en un mundo bastante complejo con respecto a lo que tiene que ver la generosidad y los bienes materiales, específicamente en las redes sociales. Yo me voy a ir un poquito más delicado.
con el tema de la generosidad. Y que compartimos creencias. A nosotros se nos enseña en nuestras creencias que si damos, Dios nos va a bendecir. Y si no damos, Dios no nos va a bendecir. Ahora, si nosotros aplicamos eso a lo que mostramos hacia el mundo, ahí no condicionamos la generosidad de Dios. Cuando Dios dice que a la medida en que demos, recibimos, pero cuando nosotros lo hacemos pensando simplemente eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Con todo lo que hemos definido. A ver, te fuiste complejo de una y me gusta. Porque yo creo que el tema, sobre todo el tema financiero, cuando lo involucras en esferas de creencias y sobre todo en los temas espirituales, es súper complicado. Y yo ahí también tengo como puntos de encuentro muy, muy, muy duros. Yo creo primero que nosotros, por los actos que hacemos, demos más, demos menos, hagamos más, hagamos menos, no ganamos ningún tipo de privilegio especial delante de Dios. Sí, no hay una tabla de Excel que no te existe. no Mira, te dan unas alas más grandes. Mira, tú estás en este nivel porque tú has hecho más o tú has dado más. No, dentro de nuestras creencias, eso literalmente se traduce a que nosotros es por gracia, no es por obras. Cero, no es por obra. Ahora, yo sí creo, y esto aplica tanto para mis creencias como creo que para cualquier cosa, cuando te comprometes con algo, cuando crees realmente en algo, el dar, y el dar nuevamente, no solamente financieramente, el dar, el comprometerte con esto, el hacer, lo que nosotros llamamos frutos. O sea, son una consecuencia de que realmente te comprometes y amas algo. O sea, nosotros estamos hoy, un viernes, sábado, que dijo, ya me perdí porque estoy perdidísimo. Viernes. Dedicándole tiempo a esto porque nos apasiona, no porque nosotros estamos aquí porque estamos esperando que nos paguen por esto, no, es porque esto nos apasiona y estamos dando tiempo, estamos dando esfuerzo, pero porque nos apasiona. Entonces yo creo que el tema de que Dios te va a bendecir a medida que tú des más, también es una mala lectura. Yo creo que a medida de que tú te comprometas y ames más a Dios, ese amor sí es recíproco. Yo creo que hay una mala interpretación en cuanto la iglesia lo ha malinterpretado. Lo ha malinterpretado y definitivamente lo ha enseñado mal y ha hecho daño y ha hecho que las personas que están fuera de la iglesia no quieran saber nada de la iglesia por el mal concepto que se ha generado con respecto a la generosidad. Entonces, como tú decías, todo es gracia, nada es por obras. Entonces, tú das porque tú eres generoso, porque Dios espera que tú seas generoso. Simplemente eso. Es una consecuencia de lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, por lo tanto, yo soy generoso. Ahora, también está y quiero tocar el punto, ya que te metiste en este tema de iglesia y religión, está que las iglesias también hablan de una generosidad para tratar de manipular a las personas para que sean generosas, más generosas de lo que tienen que hacer y así poder sacar el dinero de su bolsillo, que es lo que llamamos la falsa doctrina de la prosperidad. O sea, da y mientras más des, más te voy a bendecir. Si das, entonces vas a tener el carro que quieres, vas a tener la casa que quieres, porque tienes que dar mientras más das. Pero y el que no tiene para dar. Y el que no tiene para dar. Que si lo contrastamos con el concepto que acabamos de plantear en un inicio, eso está totalmente alejado a lo que definimos. O sea, empezando por ahí. Empezando por ahí. Y eso de por sí causa un cortocircuito cuando tú crees en el evangelio de la prosperidad. Juan Carlos va a soltar algo por allá. Suelta, DJ. Porque yo creo que todos los excesos son malos. O sea, yo sí creo... Aquí sacan este clip de contexto. Pero yo sí creo que se ha hablado mucho y se ha criticado mucho, y de hecho es como un filtro de tratar de detectar cuando en una iglesia o una persona que cree está manipulando a través de lo que se conoce como, el evangelio de la prosperidad. El pacta. Y el tema de la prosperidad, yo también siento que llegó a un tabú al otro lado contrario. Es decir, donde, pero es que no podemos ser prósperos. El tema de, o sea, por ejemplo, un conflicto que yo tengo, y ustedes lo saben, es el tema de que
la gente que cree, trabaja o se dedica a... Ni siquiera le voy a poner la palabra iglesia. O sea, la gente que trabaja para Dios. O sea, la gente que realmente está comprometida trabajando para Dios. De corazón. Que es honesto y que trabaja y quiere dedicarse en lo que sea, pero quiere trabajar y en todo lo que haga quiere dejar claro que ese pana es amante de Dios. Es muy criticado si esa persona financieramente le va bien. O sea, porque dice muy criticado, hiper criticado. Pongan sobre la mesa el ejemplo que quieran. Sí, pues, tú conoces a un millonario y el tipo es un empresario y mira todas las empresas que tiene y tal. Y de repente le pones mira, ahora se está dedicando a trabajar para Dios. Ahora está, no, mira, es tipo un ladrón. Ese tipo le está utilizando la religión para manipular a la gente. Ahí estamos luchando contra algo que causó por mucho tiempo las instituciones religiosas. O sea, 100%. Y los escándalos han sido grandísimos, que han manchado mucho. No voy a decir la reputación del cristianismo, porque la verdad el cristianismo sigue existiendo y seguirá existiendo, a mi parecer. Pero sí ha manchado mucho el valor o la virtud de la generosidad, por llamarlo desde un punto. Porque lamentablemente esa percepción no la podemos borrar de la gente cuando anualmente siempre sale una figura religiosa donde hubo corrupción, malversación de fondos, excesos de riquezas, cuando a la par también hay personas que lideran instituciones religiosas, pero son excelentes empresarios, manejan fundaciones inmensas y tienen dinero. ¿Qué pasa? Es muy fácil meter a todos ellos en la misma caja, sabiendo que los escándalos se mueven mucho más rápido y más si tienes que mezclarte Dios, dinero, provisión con todo esto y meterlo todo y acusarlo. Por eso estamos luchando en contra de una cultura donde lo que está en riesgo realmente no son esas figuras públicas, no es el cristianismo, es el valor y la virtud de la generosidad. La generosidad, como tú dices. Me gustó lo que dices, que la generosidad está siendo manchada, ha sido manchada, está salpicada. Está salpicada, ¿por qué? Bueno, porque no solamente esto está sucediendo en las iglesias, porque estamos hablando ahorita en el ámbito, en la esfera de la iglesia, en las religiones. Claro, pero llévalo al tema de las ONGs. No podemos ir a las políticas. Por lo menos las políticas, para no irme a ningún país, no me vayan a censurar, pero las políticas en Latinoamérica están utilizando un falso concepto de generosidad para controlar las masas. O sea, si tú eres fiel a mi partido político, a lo que yo digo, entonces tú vas a recibir a cambio, yo voy a ser generoso contigo y te voy a dar esto y te voy a dar aquello. Y entonces de alguna otra forma, ese falso concepto de generosidad que es perverso, porque busca de controlar masas, al fin y al cabo está totalmente errado y eso es lo que la sociedad está viendo, lo está copiando y nosotros lo estamos transmitiendo a las generaciones. Entonces tenemos ahora generaciones menos generosas, porque tú ves de repente a un chamo joven de ahora mismo, 2024, un chamo de 16 años, 15 años, siendo generoso por naturaleza, no, es casi que imposible. Es muy difícil ver un chavo siendo generoso, pararse y ver que alguien tiene una necesidad y frenarse para poder ser generoso con esa persona, como de repente lo fuimos nosotros que venimos de una generación un poco más vieja y donde fuimos formados más en la generosidad dentro de nuestros hogares. No se está viendo. ¿Por qué? Porque todo está alineado de alguna u otra forma a no ser generoso, sino que apunta hacia nosotros mismos. Egocentrismo, ensimismado, veo por mí y si yo estoy bien, los demás que resuelvan su vida. Es bastante complejo eso. O sea, yo sí creo que hay un... O sea, porque lo decía hace rato. O sea, yo creo que tú lo puedes analizar. Analízalo desde las empresas privadas. Analízalo desde las ONGs. Pero yo sí creo que socialmente hay como un juicio más fuerte hacia la parte específicamente financiera cuando se trata de iglesias. O sea de la religión que sea. Y en estos días yo escuchaba a alguien que decía, bueno, pero entonces el no dar es pecado. Entonces yo tengo que ir a una iglesia para dar dinero. Y realmente no se trata de eso. En lo absoluto. Ahora, una iglesia, institución física, que tiene gente operativa, que tiene gastos, necesita el dinero para operar. Sí, una persona que se dedica 100% a consultoría de matrimonios, a trabajar con parejas, a trabajar con jóvenes, puede llegar a trabajar dignamente de eso. Yo creo que sí. ¿Y de dónde sale ese dinero? Ese dinero sale, desde mi punto de vista, de gente que realmente está comprometida con la causa que ellos representan.
Y ahí para mí es cuando es algo que es totalmente natural. No es algo de imposición. No es algo de que si lo haces no estás comprometido, no perteneces a nosotros, eres un pecador, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que ahí es donde se ha hecho mucho daño. O sea, por ejemplo, sí, lo hemos hablado abiertamente. El tema de que uno va a muchas iglesias y en estos días me pasó con una persona que trabaja mucho conmigo que literalmente... Yo dejé el sueldo. Yo le estaba mostrando un video de Transformation de esta iglesia que está en Estados Unidos. Y bueno, obviamente no hay nada oculto de que esta iglesia, todo lo que utilizan a nivel de tecnología es absurdo. Y él decía, y literalmente la palabra la frase que él usó fue, miren, a esa iglesia le saben sacar muy bien el jugo al diezmo. Porque el tema de lo que es el diezmo también es un concepto que yo siento que da para debatir 5 horas. O sea, porque es un tema de conceptualmente nos enseñaron a que no tenemos que dar el 10% de lo que ganamos para Dios y si no lo hacemos estamos en pecado delante de Dios y la verdad es que eso no es así. Era para Israel. Eso no es así. No, y que, o sea, yo creo que ya dirigiéndonos hacia el final de esta conversación, ya tocamos el tema religioso. Tú tocaste un tema también importante, pero cuando analizas, por ejemplo, la data de los países más generosos, en estos últimos años lo han analizado es por los países que hacen más donaciones, que tienen más benevolencia. Años anteriores eran países que ni siquiera tú pensaras que eran los más generosos, pero estaban dentro de ese marco. Entonces la generosidad siempre ha sido difícil de medir, principalmente porque yo creo que es algo individual. Pero yo veo la generosidad como una inversión a futuro. Si alguien me enseñó que la única inversión, porque siempre esperamos algo a cambio, bueno, la generosidad es algo que tú cosechas tiempo después. Y muchísimos ejemplos, si lo llevamos a Jesús, nos dio acerca de cómo la generosidad no es algo a veces instantáneo, es algo que se cosecha mucho más allá. Hay una historia, que ni siquiera es una historia, es un hecho, cuando Martin Luther King muere, en su funeral colocan uno de sus discursos más emblemáticos. Y su familia lee una de las frases que en el 2015, me acuerdo que cuando la leí me conmovió mucho y decía: me gustaría que alguien mencione ese día que Martin Luther King intentó dar su vida sirviendo a los demás. Me gustaría que alguien ese día dijera que Martin Luther King intentó amar a alguien. La generosidad a veces se mide de esa manera cuando tú no estás en esta tierra. A veces uno espera recibir esa gratificación y no hay una medida clara. Pero yo creo que la generosidad también es pensar en un marco de lo que yo quiero, el legado que yo quiero dejar en la tierra. Eso lo dijo Martin Luther King. Después me dije, ¿qué dijo Platón? Platón dijo lo siguiente: busca el bien de nuestros semejantes y encontrarás el tuyo propio. O sea, no es un concepto que es nuevo, no es un concepto que el ser humano no haya buscado de lograr, pero sí hay muchos ejemplos positivos de que cuando inviertes en la generosidad, a futuro te siguen recordando. Estoy hablando de 2 personajes que no existen. Y si me voy a Jesús, todo el evangelio de Jesús se basa en la generosidad. Y no material, espiritual, física, emocionalmente, porque es enriquecedora, y también material, porque no podemos escapar de que Jesús multiplicó lo escaso de una manera muy especial, pero jamás persiguió eso. Así es. Y fíjense que Dale. no hay una mejor forma de cerrar que hayas cerrado poniendo como ejemplo a Jesús, porque Él nos enseñó acerca de la generosidad y esa generosidad reactiva, ¿ok? Él veía la necesidad y actuaba inmediatamente conforme a esa necesidad porque tenía compasión. La compasión lo movía a él a tener una reacción de generosidad con aquellos que estaban padeciendo. Y por eso en una de las cartas de los evangelios aparece este verso que se los voy a leer tal cual. Dice, y aquí le escribe la generosidad. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me hospedaste. Abriste las puertas de tu casa. Estuve desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a verme. Y yo creo que no hay mejor ejemplo de generosidad que este. Un Jesús mostrando reacción con compasión en acción. Y yo creo que además tiene mucho que ver pero cuando tú pones el ejemplo de que es como una cosecha, ¿sabes? Que vas a cosechar y puedes cosechar a largo tiempo o a futuro. Tú también pudieras decir que, o sea, yo realmente arrancamos el episodio cuestionándonos o preguntándonos si vale la pena ser generosos en los tiempos en que estamos viviendo. Y yo creo que la respuesta, yo sí creo que vale la pena habituarnos
o practicar constantemente la generosidad, aun cuando sintamos no hacerla. Porque yo sí creo que esa gratificación va a llegar, bien sea en el momento, o bien sea lo vas a poder ver mucho más después. Porque además, yo creo que para mí vemos muchos lugares en la Biblia donde realmente podemos, y a mí me llama muchísimo la atención, que la generosidad es parte intrínseca del carácter de Dios. O sea, parte de su carácter. Es ser generoso. Y si estamos llamados, los que creemos y decidimos creer, a ser imitadores de, yo creo que, porque hay que ser honestos, hay veces no nos provoca ser generosos, no queremos serlo. O sea, porque las condiciones no están dadas, porque además esa persona no se lo merece. O sea, hay una cantidad de prejuicios y argumentos que nos llevan a... Y yo creo que el reto está ahí. O sea, es inclusive ser generoso cuando creemos que la otra persona no lo merece. Y yo creo que aparte de ese reto, que es personal, tenemos el reto de traspasar todos estos valores, estos principios que son bíblicos, que son verdades, traspasarlos a nuestra generación, a nuestros hijos, en nuestros hogares, enseñarlo para que la generosidad comience a permear a la sociedad, a golpear la sociedad, a hacer bien en la sociedad, porque nosotros vamos a ver ese efecto, vamos a ver las consecuencias futuras si nosotros desde ahora comenzamos a enseñar a esta generación a ser generosos. Hablando de generaciones, mira este ejemplo bello donde se va a marcar aquí una línea dramática generacional. Alejandro hablaba de Martin Luther King, de Platón. Hay un personaje importantísimo, también histórico, que habló de la generosidad. y él decía, ¿qué va a decir? Él decía, haz el bien. Y no mires a quién, yo también lo pensé. ¿Quién era él? Y no mires a quién. No tiene ¿Cómo idea. lo vas a saber? No sé. No tiene idea. Lo he escuchado mucho, pues, pero... Oleo, ¿quién era? Miguel Ángel Landa, papá. Miguel Ángel Landa. Haz bien y no mires a quién. Con esto nos vamos. Listo.